Hola, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Voy a proceder con el pase de lista de Comercio Internacional. Geraldi Campos Uscanga. Sí. Gracias. Ian del Moral Ferreira. Adriana Samar Gómez García. Presente, profe. Gracias. Laura Itzel Martínez Gamboa. Presente. Muy amable. Kevin Rodrigo Ortiz Morales. Irma Lisset Rodríguez Loyo. Presente. Amable. Ania Yeyetsi Salinas Medrano. Presente. Gracias. Tamara Vergara Rivera. Cristian Aquino Flores. Ricardo Hermilo Cázares Rojas. Krishna Yailet García Torres. Natalia González Díaz. Presente. Muy amable. Irma Sofía Martínez Rivera. Presente. Perfecto, muy amable. Bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar con uno de los métodos de investigación de operaciones. La evaluación del parcial ya está cerca, así que voy a tratar de que veamos sobre todo la teoría de los ejercicios, de la práctica, la teoría solamente, para que el siguiente examen, el segundo parcial, sea totalmente práctico, con puros ejercicios, porque a lo mejor sería muy cargado con lo que hemos visto de teoría y meter mucho aparte los ejercicios. Ahorita vamos a ir en EVA. El contenido de esta semana estará disponible en la semana 4, el 8 de febrero. El contenido está aquí, el método gráfico. Vamos a analizar a continuación. Bien. Pues vamos a observar. ¿Pueden ver todos lo que estoy compartiendo en pantalla? Sí. Perfecto, muy amable. Okay. Bueno, vamos a centrarnos bastante en la teoría entonces. Me voy a centrar mucho en los pasos para resolver un problema con el método gráfico. Vamos a ir tomando nota muy puntual, ¿sale? Para que del mismo modo, al momento de revisar, cuando estamos haciendo ejercicio, nos podamos apoyar totalmente de nuestros apuntes, ¿sale? Vamos a poner todo lo que nos convenga. Bien, para comenzar, el método gráfico pertenece ya a los problemas de programación lineal. Voy a activar la nota por aquí. ¿Sale? El tema que estamos viendo el día de hoy, el tema general es el método gráfico. ¿Sale? Ya recuerdan ustedes que hay que poner fechas, su nombre y primer apellido. El tema es método gráfico y subtema, ahorita vamos a ver un poco de definición sobre la programación lineal.
Para ponerlo en el encabezado. Bien. Entonces, recuerdan que cuando estábamos viendo un poco de la historia de la investigación de operaciones, habíamos visto que, que muchas personas aportaron a la programación lineal. Bueno, todos esos aportes llegan, por ejemplo, en uno de estos métodos, que es el método gráfico propiamente. Es un problema de programación lineal. Conocemos a la programación lineal como al conjunto de técnicas, métodos y teorías aplicadas, mediante las cuales es posible tomar decisiones que reducen el problema en cuestión con el debido proceso de la toma de decisiones que ya habíamos visto, la reflexión, los niveles de decisión, ¿vale? Y se implementa la modelación matemática, que es lo que le da el sentido de programación. ¿Okay? Bueno, subrayo algunas palabras clave. Ustedes decidirán si quieren complementar más. En mi caso, con esas palabras, creo que podemos comprender de lo que se trata el texto y de lo que se trata la programación lineal. Entonces, la programación lineal como tal es un conjunto de métodos, se incluyen varios, el método gráfico, el método simplex, por ejemplo. Y estos van a estar enfocados en reducir un problema, que no es otra cosa más que resolver un problema de toma de decisiones mediante la asignación de la modelación matemática, que es lo que le da el sentido de programación. Vamos copiando. Yo voy a cambiar el color azul. ¿No? Bien, ¿alguien falta terminar de copiar? No, profe, ya puede continuar. ¿Amables? Bien. Vamos siguiendo el método gráfico. Seleccionar otra vez el color. Okay. Ahora sí. Vamos a ver a qué se refiere el método gráfico. El método gráfico es una técnica, un método que seguro vamos a dominar con facilidad porque lo vimos en algunas de las clases de matemáticas. Tiene relación con algunas de las clases de matemáticas. De graficación, por ejemplo. Bien. Verde. Irma Rodríguez. ¿Sería tan amable de ayudarme a leer hasta el primer punto? El método gráfico se utiliza para la solución de problemas de PL representando geométricamente a las restricciones, condiciones técnicas y el objetivo. Gracias, Irma. PL se refiere a programación lineal, ¿okay? Y es geométricamente. Bueno, en resumen, el método gráfico va a ser utilizado para solucionar los problemas de programación lineal, que son la mayoría de los problemas que vamos a estar viendo, mediante la representación geométrica. ¿Okay? Las restricciones y toda la terminología la vamos a dominar más adelante. Bien, el modelo se puede resolver en forma geométrica si solo, bueno, aquí me faltó un sí y solo sí, tiene dos variables. Por lo menos. Para tres variables también es posible, sin embargo, el análisis se vuelve mucho más extenso. Si llegamos a tener un modelo con tres variables o más, entonces el método gráfico va a ser un poquitito impráctico, ¿okay? Sobre todo por el tiempo de realización.
Para 2 todavía es considerable, para 2 variables, pero para 3 variables es un poco más complicado encontrar la relación exacta. Bien, bueno, me quedo con la definición nada más para que la copiemos. El método gráfico es un método que se utiliza para solucionar problemas de programación lineal que se representan de forma geométrica con las restricciones, sus condiciones técnicas y el objetivo que vamos a ver ya ahorita en un momento. Toda la teoría con respecto al método gráfico, toda la terminología. El segundo párrafo no es necesario que lo copien, ¿vale? Es solamente un comentario sobre dónde no podemos utilizar el método gráfico, dónde sí y dónde no. 2 variables sí, más de 2 variables ya no. No es práctico. ¿Alguien falta terminar de copiar? No, profe. ¿No? ¿Hacemos? Bien. Cuando hablamos de la practicidad del método gráfico, pues bueno, vamos a estar hablando de 2 cosas, que son las 2 cosas más importantes en una empresa, en una industria, en una organización. Maximización, maximizar o minimizar. ¿Qué cosas? Recursos o tiempo. Si estamos en una empresa propia o somos empleados, o sea, buscamos maximizar recursos y buscamos minimizar tiempos. O podría ser también al revés, dependiendo del giro de la empresa. Pero son estas 2 cosas las más importantes, ¿sale? En términos de estas 2 cosas es que se escribe, se describe la función, nuestra función, qué tan efectivos somos. Bien. Entonces, nos va a servir para maximizar o bien minimizar recursos o tiempo. ¿Y de qué manera lo hace? Ayudándonos a escoger la mejor o las mejores alternativas de decisión. ¿Vale? Voy a copiar aquí. Minimizar recursos, tiempos y ayuda a escoger la mejor alternativa. Voy a avanzar. Si alguien no ha terminado, me comenta para detenerme. Bien, ya vimos entonces para qué sirve. Vamos ahora sí a ver los elementos. Es muy importante, esto nos los tenemos que aprender bastante bien porque los vamos a estar manejando a lo largo de casi todo el curso. ¿Okay? Se utiliza casi la misma terminología, se utiliza para todos los métodos que vamos a ver. Entonces, bien, ahorita aquí el subtema es elementos que tenemos que considerar y definir con relación al método gráfico. ¿Vale? Ahorita para el método gráfico. Número 1, la función objetivo. La función objetivo se representa con la variable z. ¿Okay? Función objetivo.
Y esta va a ser prácticamente la expresión matemática que nosotros necesitamos optimizar, ya sea maximizar o minimizar. ¿Sale? Una función objetivo es una expresión matemática que nosotros vamos a construir y que nosotros vamos a buscar optimizar. ¿Vale? Es el objetivo que nosotros vamos a tener. Y se representa con la letra Z, nuestra variable. Sobre todo se utiliza en el método gráfico y en el método simple. Luego vamos a tener también variables. Como ya vimos que el método gráfico es efectivo para hasta 2 variables, entonces vamos a tener nada más 2 variables por excelencia, que serían x1 y x2. Para algunos autores también consideran nombrar a estos dos para no generar confusión. Pocos autores, pero los llaman x y y. ¿Sale? Nosotros vamos a manejarlo como x1 y x2 para que tengamos la misma terminología a la mayoría de los libros de la literatura que existe. ¿Okay? Y no nos confundamos. Bueno, entonces, variables tenemos 2, sea x1 y x2. Estas variables son las que se van a encontrar en la función objetivo. Empezamos y vamos a las restricciones. Las restricciones, nosotros vamos a tener tantas restricciones como sean necesarias para nuestro problema, aunque normalmente van a ser entre 2 y 3, que es lo adecuado. Porque si nuestra función objetivo tiene demasiadas restricciones, va a ser muy complicado encontrar una solución, ¿sale? Es como cuando nos dan una alternativa a tomar, pero nos ponen muchas limitantes. Entonces, si hay muchas limitantes, complica la decisión, ¿sale? No es que no se pueda lograr, pero va a complicar más la decisión y el análisis matemático. Y como son números, pues muy tedioso. Entonces, las restricciones van a ser tantas como se necesiten y van a ser para X iterada. ¿Qué es XY? ¿Qué es X iterada? Hace alusión a las variables X1 y X2, tantas como se tengan. Las restricciones son las que van a permitir o impedir que la función objetivo se logre optimizar. ¿Sale? Las vamos a ver más adelante. Y como son restricciones, se expresan matemáticamente como restricciones o bien inecuaciones. También es un tema que ya probablemente conocemos de cursos anteriores de matemáticas. Más adelante nos vamos a encontrar con una condición muy importante que a veces se pasa por desapercibido cuando se resuelve un ejercicio, que es como la constante de integración cuando resuelves una integral. La condición de no negatividad es importante tomarla en cuenta para cuando estemos analizando gráficamente las situaciones. Y lo único que nos dice la condición de no negatividad es que tanto x1 como x2 no pueden ser negativos. Aquí dice x1 y x2 tienen que ser mayores o iguales que 0. ¿Sale? Esto se traduce en x1 y x2, es decir, las variables no pueden ser negativas. Es la condición de no negatividad. X1 y X2 pueden ser iguales a 0 o cualquier número mayor, pero nunca menor a 0, nunca negativo. En estos 4 elementos, ¿alguien tiene alguna duda con relación a alguno de ellos? A su definición. Okay. Me parece que no. Vamos a avanzar. Bien. Pasos. Los vamos a ir copiando y los voy a ir nombrando. Y con estos nos vamos a detener bastante en el análisis, porque me parece que ya más adelante comenzamos a resolver. Sí. Entonces hay que dominar esta parte. Bien. Continuamos escribiendo debajito. Tenemos pasos para resolver un problema con el método gráfico, o bien pasos del método. Primero, número 1, vamos a definir correctamente nuestros elementos. ¿Cuáles son esos elementos que vamos a definir? Estos que están aquí. Estos 4 elementos los tenemos que definir a partir del problema. Nosotros vamos a ver problemas teóricos, problemas que están escritos en los libros.
y vamos a tratar de buscar problemas de nuestro entorno para resolver con. Un momento, algo puse por acá. Paso número 1, entonces, es definir correctamente nuestros elementos que se mencionaron anteriormente. ¿Okay? Ahorita vamos a ver cómo se definen, desde luego. Permítame un momento. Bien. Número 2. Número 1. Número 2. Verificar nuestras desigualdades y su relación. ¿Cuáles son las desigualdades? Las desigualdades van a ser las restricciones que nosotros vamos a crear, que son el elemento número 2. Primero nosotros vamos a definir todos nuestros elementos y luego vamos a ir a revisarlos, ¿sale? Principalmente las desigualdades. Es un problema, sugiere un problema grande la creación de las desigualdades o de las restricciones, porque tiene que ver con lenguaje natural, lenguaje común y lenguaje algebraico. Vamos a empezar con un problema así. Más adelante vamos a sustituirlo de la transformación del lenguaje para que no tengamos muchos inconvenientes. Sin embargo, es necesario que podamos traducir, porque si no, de nada va a servir aprender los métodos. No los vamos a poder aplicar. El número 2 es verificar nuestras desigualdades y su relación. Paso número 3, encontrar las coordenadas de los vértices extremos para las restricciones. Esto se consigue normalmente sustituyendo por 0 en las restricciones a la variable que deseamos eliminar. ¿Okay? Este sería el paso número 3. Paso número 4. Después que hemos encontrado las coordenadas, todavía no hemos graficado nada. En el paso número 4 ya sigue graficar las restricciones con las coordenadas de los extremos en los ejes. Ese sería el siguiente paso. Así es como vamos a crear las rectas. Paso número 5. Después que hemos graficado las rectas de cada una de las restricciones, o después de que hemos graficado las restricciones, tenemos que asignar sentido a cada una de esas restricciones. Entonces, el paso número 5 es asignar sentido a las restricciones, y el sentido de las restricciones se define a partir de la sustitución en la desigualdad por 0. Si pasa por el origen y concuerda con la desigualdad, entonces desciende. Si no concuerda la desigualdad con 0, entonces es en el sentido opuesto. ¿Okay? Si la desigualdad equivale a la inecuación con 0, irá hacia abajo, será el sentido. Si no, será hacia arriba. Ya cuando estemos viendo el proceso, va a quedar más claro. Paso número 6 es visualizar el punto de intersección que se va a generar entre las rectas y definir el área de la región factible. Entonces, las rectas van a cortar por ahí, vamos a ver el punto y vamos a definir cuál es la región factible. Tal vez sea aquí, tal vez sea por acá, acá, o tal vez no exista dentro de nuestra solución gráfica. Paso número 7, definir los vértices de nuestra región factible. En el caso del punto de intersección, se va a encontrar con el método tradicional para la solución de sistemas de ecuaciones. Esto es lo que vimos la sesión anterior, sobre cómo resolver sistemas de ecuaciones, que van a ser de 2×2, ¿okay? En sesión en la que no hubo problemas, entonces no vamos a tener problemas al implementar. Y no habrá que repasarlo, porque yo ya había quedado entonces eso. Finalmente, en el paso número 8, una vez que hayamos encontrado los vértices de solución y hayamos encontrado las soluciones para los sistemas de ecuaciones que ya hemos escogido, cada uno de los vértices de solución en la región factible, viene cada uno de esos vértices, que es una pareja ordenada, se va a evaluar en la función objetivo.
Y al evaluar en la función objetivo, vamos a seleccionar la pareja que sea más óptima conforme a nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es maximizar, entonces vamos a escoger a la que maximiza. Si queremos minimizar, entonces nuestro objetivo será seleccionar a la que minimice mejor a la función objetivo. Y listo. Son 8 pasos con los que puede que nos tardemos algo más adelante y que tenemos que recordar perfectamente bien para que no nos perdamos, ¿ok? Les dejo que terminen de copiar un momento. Recuerden, este parcial va a ser mayormente teórico, muy pocos ejercicios, pero segundo parcial y ordinario van a ser de muchos ejercicios y va a servir demasiado la teoría, así que recuerden tomarle o darle la importancia suficiente a esta parte que estamos viendo, porque segundo parcial al ser puros ejercicios, es el examen, si no conocemos la teoría, difícilmente vamos a poder resolver. Bien. Espero que sea tiempo suficiente. Ustedes me comentan. ¿Alguien falta terminar de copiar? Yo, profe. Para terminar de copiar, adelante. Espero otro momentito. ¿En qué paso va Ricardo? La 6. Ok. Entonces un par de minutos más para terminar con el 7 y el 8. Voy a revisar cuándo son los exámenes para que también tengan conocimiento de ello. Adrián y Comercio, ¿ustedes están en alguno de los grupos de tutoría ya? Se supone que todavía no, pero ya tenemos como que asignado el tutor. Bueno, no sabemos. Nada ¿Quién más, es su tutor? no estamos o sea, no nos marca el horario ni nada, pero no nos han dicho nada acerca de eso. ¿Y si saben quién es su tutor? Nos había comentado que era usted, ¿no?
Correcto. Pensé que ya los había incorporado. De hecho, ya se nos pasó la primera semana de tutorías. Sí, porque el horario pues no venía marcado nada de tutorías. Nos habían comentado, pero no Sí, nos correcto. habían como incorporado a las clases. Sí, las tutorías no se marcan porque se tiene que acoplar al horario Ok, de los estudiantes. Ahorita les comento cómo es eso. Nada más ver el calendario. Ok, les comento. La primera semana de evaluación, primera evaluación parcial. Todavía tenemos tiempo. Es del 17 al 25, o sea que nos queda esta semana. Y la que viene todavía. Va a haber un poco de ejercicio. Bueno. ¿Alguien todavía no ha terminado de copiar? Ya acabamos, profe. ¿No? Perfecto. Bien. Vamos con un ejercicio. Presten total atención al desarrollo del ejercicio, porque si nos perdemos en algo, si no comprendemos algo, no vamos a ver dónde van a aparecer todos los números y letritas que vamos a ver más adelante. ¿Vale? Vamos a entender el problema, que estará de hecho relacionado con mercadotecnia. Es un planteamiento. Bien. Existe un departamento de publicidad, no es mercadotecnia, es publicidad, que tiene que planear para el próximo mes una estrategia de publicidad. Para el próximo mes, estrategia de publicidad. Para lanzar una línea de televisión a color. Hay dos opciones para los medios de difusión. Se consideran dos medios de difusión. ¿Vale? Televisión y periódico. Que para que sea más claro, televisión y periódico. Hasta aquí, espero que sí vayamos a la par. Lo replanteo. Hay un departamento de publicidad y se va a lanzar una campaña de publicidad para dar a conocer una nueva televisión a color. Se están considerando dos medios de difusión. Que el comercial o lo que vayan a hacer se difunda por televisión, se difunda por periódico, o solamente en uno de estos dos. Los estudios previos, los estudios de mercado, señalan lo siguiente: estos dos elementos van a ser los que van a dar la pauta a nuestras restricciones y más adelante vamos a ver nuestra función objetivo. Ya vamos a irlo ligando a la terminología que planteamos al inicio de los elementos. Bien, lo primero, nos dice, los estudios previos nos dicen que la televisión, ¿sí? Los comerciales o la publicidad que se hace en televisión, llega al 2% de las familias de ingresos altos. ¿Vale? Si difundimos algo por televisión, llegará al 2% de las familias de ingresos altos. Y va a llegar al 3% de las familias de ingresos medios por cada comercial que se emite. Un mismo comercial en televisión llega al 2% de las familias de ingresos altos y a un 3% de las familias de ingresos medios. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o comentario? Vamos a la par. Bien. Siguiente observación que se hizo en los estudios de mercado.
con los periódicos. El periódico, la publicidad en periódico llega al 3% de las familias de ingresos altos y al 6% de las familias de ingresos medios por anuncio. Es decir, ahora tenemos un anuncio que se da a conocer en el periódico y ese anuncio, ese mismo anuncio en ese mismo periódico llega al 3% de las familias de ingresos altos y al 6% de las familias de ingresos medios. De aquí vamos a observar que están implícitas nuestras dos variables a utilizar. Voy a marcar en azul. ¿Cuáles son nuestras variables? Nuestras variables van a ser la televisión y el periódico. No como tal, físicamente una televisión y un periódico, sino el concepto en el problema, que es el rendimiento de la publicidad en televisión y la publicidad en periódico. ¿Por qué las consideramos como variables? Consideramos como variables porque pueden cambiar sus valores a través del tiempo y a través del problema y a través del planteamiento. Bien. Entonces, televisión es una variable y esta variable televisión tiene sus dos elementos, que es al 2% de familias de ingresos altos y 3% de las familias de ingresos medios. Luego, el periódico, que es la otra variable, tiene su alcance numérico, 3% de las familias de ingresos altos y 6% de las familias de ingresos medios por año. Continuamos y vamos a observar lo siguiente. La publicidad en periódico cuesta $500, un anuncio. Y la publicidad en televisión, periódico cuesta $500 y en televisión cuesta $2,000, el comercial. De aquí se desprende la función objetivo. Nuestra meta, que es sinónimo de objetivo, será obtener al menos una presentación como mínimo del 36% de las familias de ingresos altos. Es decir, cualquier opción, cualquier vía que nosotros tomemos, tantos anuncios en televisión y tantos periódicos, lo que se necesita, el objetivo es que haya un alcance de por lo menos 36% de las familias de ingresos altos, por lo menos. Y con esa misma combinación de publicidad en periódico y televisión, se tiene que alcanzar a un 60% de las familias de ingresos medios, con el objetivo de minimizar los costos de publicidad. Hasta aquí con el planteamiento. ¿Hay alguna duda? Perfecto, No, buen ritmo. profe. Les voy a dejar un momento, terminen de copiar las partes relevantes del problema y ahorita lo vamos a comenzar a traducir a expresiones matemáticas. ¿Okay?
Bien, voy a avanzar. Si alguien no ha concluido, me comenta. Me detengo. Un momento. Bien. Viene la parte del desglose, de la transformación, que es donde nos podemos perder un poquito. Bueno, además del montón de números que vamos a ver, o cosas que vamos a ver. Bien. Lo primerito, cuando tenemos un problema, lo primerito es definir Z, que es nuestra función objetivo. ¿Vale? Bien. Habiendo definido ya nuestras variables, que eso es el reconocimiento principal. En este caso, ya aquí está definido, que es el paso 1. Paso 1, ustedes pueden ir y pueden leer el paso 1, que es definir los elementos. Paso 1 es definir todos los elementos. Entonces, aquí están todos los elementos. Lo primerito que yo me planteo es la función objetivo. Como recordarán, la función objetivo se representa con la letra Z. Bien. ¿Por qué 2000x1 y por qué 500x2? Para comenzar, x1 y x2 ya sabemos que representan a las variables. ¿Okay? Entonces, y normalmente estos problemas van a tener dos variables. Entonces, siempre va a ser x1 y x2. Aquí la cosa es x1 que representa y x2 que representa. Una vez identificadas las variables en el problema, podemos hacerlo como nosotros deseamos. Entonces, en este caso, opté por poner x1 televisión y x2 periódico, porque en el problema lo primero que nos aparece es la televisión. Entonces yo dije, bueno, televisión, lo primero que aparece es x1 entonces. Será x1. Y luego el periódico sería x2. ¿Podríamos haberlo hecho al revés? X1 periódico y x2 televisión, sí, y no afecta en absolutamente nada. Obviamente van a cambiar las combinaciones numéricas, pero es totalmente libre. ¿Vale? Entonces, hasta aquí, por eso es que se definió a X1 televisión y X2 periódico. Ahora, ¿por qué X1 está acompañado del 2000 y por qué X2 está acompañado del 500? Eso ya lo da el problema. Una vez que yo definí que X1 era televisión y que X2 era periódico, veo el problema y el problema me da la combinación numérica de que el periódico cuesta $500 y que la televisión cuesta $2000. Ahí están las relaciones. Como recordarán, el periódico es X2 y la televisión es X1. ¿Ok? Ahora, haciendo un análisis más profundo, ¿qué significa 2000X1 y qué significa 500X2? Bueno, significa que 2000, que es el precio, por ejemplo, de la televisión, se va a multiplicar por el número de anuncios que pongamos en televisión. Por ejemplo, si ponemos 2 anuncios en televisión, sería 2000 por X1 y X1 vale 2. Entonces sería 2000 por 2. ¿Okay? ¿Y cuántos anuncios en periódico? Por ejemplo, ponemos 4 anuncios en periódico, entonces sería 500 por 4. ¿Okay? Esta es la función objetivo. O sea, Z, la función objetivo, es igual a esta combinación. Nosotros no sabemos cuánto vale X1 y no sabemos cuánto vale X2. Eso es lo que necesitamos conocer, los valores de esas variables para que cumplan con la función objetivo, minimizándola, que es lo que nosotros queremos, minimizar los costos. Es decir, podríamos hacer cualquier combinación y alcanzar las restricciones que se necesitan, pero ¿cuál es la combinación óptima? Pues vamos a implementar. Bien, hasta aquí, con estos dos puntos, ¿alguna duda de dónde salen y por qué están ahí? No. ¿Todo claro? Todo perfecto. Bien. Bueno, ahora, ya vimos las variables, ya vimos de dónde salen los valores numéricos, ya vimos que es libre si X1 va a ser televisión y X2 va a ser periódico. Hago el comentario, por ejemplo, si hubiese sido al revés, que este fuese X2 y este fuese X1, entonces aquí también habrían cambiado, sería 2000X2 y 500X1, porque sería el periódico X1, entonces el periódico vale 500 y 2000 la televisión, ¿sale? Si fuese el caso, solo por si las dudas lo comento. Bien, ya que tenemos definida nuestra función objetivo, vamos con las restricciones, seguimos en el paso número 1, hemos pasado. Paso número 2, esta es la parte más complicada. Las restricciones. Las restricciones se vuelven restricciones porque tienen esos elementos.
que son los signos de desigualdad. Una restricción te obliga a obtener un resultado que puede estar en un conjunto de datos o bien libre, pero a partir de cierto espacio. Eso lo tuvimos que haber visto cuando estudiamos inecuaciones, en bachillerato, por ahí, o en algún curso de álgebra básica. Bien. Las restricciones surgen, en este caso, del siguiente modo. Observemos los valores numéricos que tenemos. Los voy a marcar en otro color y va a ser naranja. Tenemos dos restricciones. ¿Por qué dos restricciones? Por lo siguiente. Fíjense que la restricción 1, perdí el color. Fíjense que la restricción número 1, esta es la número 1 y esta es la número 2. La número 1 termina en 36 y la número 2 termina en 60. Voy a regresar al problema y vamos a ver dónde están esos dos números con los cuales termina nuestra restricción. Esos dos números están aquí, 36 y 60. ¿Qué es lo que acompaña esos números? Bien. La meta es obtener, observen, al menos una presentación como mínima del 36% de las familias de ingresos altos. O sea que la primera restricción nos dice que la combinación que hagamos, ¿vale?, tiene que alcanzar al 36% de las familias de ingresos altos. Si queremos poner 5 anuncios en televisión y 20 en periódico, no importa. La cosa es que se alcance por lo menos al 36% de las familias de ingresos altos. ¿Vale? Esa sería la primera condición. Y luego la combinación de anuncios, esa misma combinación de anuncios que nosotros pongamos en televisión y en periódico, tiene que alcanzar también al 60% de las familias de ingresos medios. Ahora ustedes dicen, pues pongo los que sea y nada más con que alcance. No. ¿Por qué? Porque el objetivo es minimizar, es decir, cumplir con esos objetivos, pero gastando lo menos posible. Ese es el chiste de esto. Entonces, ya vimos dónde están acompañados. Ahora vamos a ver, ya vimos de dónde salen los resultados. 36 y 60. Ahora, observen que ese es el resultado. E incluso les podría decir que esto es como igual a, igual a. No es igual en realidad porque tiene que ser mayor o igual que, porque es restricción. Pero es el resultado. 36 y 60 ya vimos de dónde sale la restricción. Ahora, ¿cuál es la combinación matemática que nos va a permitir llegar o igualar con la combinación de las variables que nos va a permitir llegar a 36 de ingresos altos y 60 de ingresos medios? Veamos. Voy a regresar al problema. Bueno, antes de regresar al problema, ¿alguna duda hasta aquí? No, profe. Todo perfecto, bien. Voy a tomar un poquito más de tiempo, ok. Bien, regreso. Voy a la restricción 1. Observen que la restricción 1 tiene 2x1 y 3x2, que si ustedes lo quieren ver de otro modo más sencillo, ¿qué significa x1? X1 significa televisión. ¿Qué significa x2? X2 significa periódico. ¿Okay? Es a lo que hace alusión, no es lo que significa, eso es lo que hace alusión. Entonces aquí nos está diciendo que 2 veces la cantidad de anuncios, bueno, no 2 veces, ahorita vamos a ver la combinación numérica, pero la cantidad de anuncios en televisión, que es x1, va a multiplicar a 2. Y que la cantidad de anuncios que nosotros pongamos en periódico va a multiplicar a 3. ¿Por qué 2 y por qué 3? Estamos hablando de ingresos altos. Voy a regresar. Recuerden, 2x1 y 3x2. ¿Okay? Regreso por acá. Un color más llamativo. A ver si este funciona. Voy a borrar todo lo que tengo aquí rayado. Fíjense. La publicidad en televisión, que es X1, llega al 2% de los ingresos altos. Ahorita en la restricción 1 se está hablando solamente de los ingresos altos, que es el 36%. Entonces, la televisión, que es X1, llega al 2% de las familias de ingresos altos. Lo reescribimos como se hace en matemáticas y primero es el número y luego la variable. El número es 2%, emitimos el porcentaje, no afecta. Y televisión es X1, ya está definido. Por eso es 2X1. Ahora, esto que sigue, ¿vale? 3% de las familias de ingresos medios por comercial, ¿ok? La televisión, este valor no afecta directamente a nuestra restricción número 1, porque solamente estamos hablando de las personas con ingresos altos. Entonces nosotros nos tenemos que ir a la otra restricción, al otro enunciado, al otro resultado,
y vamos a observar que ya vimos lo de la televisión, ¿ok? Y afecta al 2% de las familias de ingresos altos. Vamos al siguiente enunciado y vamos a ver cuánto afecta ahora el periódico a las personas igual de ingresos altos, porque estamos hablando del 36% que es para las familias de ingresos altos. Entonces, en el siguiente enunciado, se lo quito, este todavía no. En el siguiente enunciado, el periódico, que como recordaremos es X2, llega al 3% de las familias de ingresos altos y a nosotros ahorita nos interesan las personas de ingresos altos. Lo reescribimos como se hace en matemáticas, primero número y luego variable. Primero número sería 3 y la variable es X2. Ambos elementos afectan a las personas de ingresos altos, familias de ingresos altos. ¿Ok? Y su resultado tiene que ser 36% como mínimo. De aquí es que sale que 2x1, ya vimos por qué el 2x1, más 3x2 tiene que ser mayor o por lo menos igual que 36. Ya tenemos esta restricción, la acabamos de construir, vamos a ver si coincide, si no, pues algo hicimos mal, pero sí coincide. 2x1 más 3x2 mayor o igual que 36, que es nuestra restricción para las personas de ingresos medios, perdón, altos, vamos con las personas de ingresos altos. ¿Vale? En la formulación hasta aquí, ¿alguna duda o comentario? Todo bien. Vale. Ya tenemos la restricción 1, lo voy a llamar R1, nada de vectores, simplemente es R1 de restricción número 1. Voy con la restricción número 2. La restricción número 2, si se fijan, está ligada al 60%. Y el 60% está ligado totalmente a los ingresos medios. Entonces, este 60% va a estar unido solamente a la combinación numérica de ingresos medios. Entonces, yo voy a poner aquí, lo voy a poner al final, pero es el 60 el que va a estar ligado. Vamos a nuestro primer enunciado, que es el resultado del estudio de mercado. Primero, la televisión, el primer enunciado solamente habla de la televisión. No me interesa este porque este fue de los ingresos altos, ya pasó. Pero ahora estamos con el 60% que es para los ingresos medios. Y resulta que la televisión, que es X1, afecta al 3% de las personas de ingresos medios por comercial. Lo escribimos como se hace en matemáticas, primero número y luego la variable que es X1. Listo. Continuamos y ahora el periódico, ya no me interesa este porque este afecta a las personas de ingresos altos. Vamos con las personas de ingresos medios. El periódico afecta al 6% de las familias de ingresos medios por anuncio. Entonces sería 3x1 más, reescribiéndolo como se hace en matemáticas, primero número, luego variable, más 6x2. Esto me dice aquí que tiene que llegar por lo menos, ¿okay? Tiene que llegar por lo menos al 60% de las familias de ingresos medios. Es decir, lo que se espera es que sea por lo menos igual a 60. Pero sería mejor si se alcanza a más personas, es decir, mayor a 60. Y de aquí es de donde surge la restricción número 2, que debe coincidir con la que está más allá. Esa es la restricción número 2. ¿Vale? Voy a pasar para que veamos que coincide. 3x1 más 6x2 es mayor o igual que 60. Bien. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Iba a detenerme para el descanso, pero me acordé que ustedes dijeron que es al final. Entonces, vamos a ir de corrido. Bien. Paso 1 es esto que acabamos de hacer. Son estos elementos de aquí. Este es el paso 1. Paso número 2. No pude dibujar mejor, pero recuerdan, pueden ir a leer. Y el paso número 2 es revisar, ¿sí?, que nuestras restricciones sean correctas. No lo vamos a hacer porque ya lo estuvimos revisando puntualmente. Entonces, ya vimos que las restricciones son correctas y el paso número 2 ya se cumplió. ¿Sale? En todo caso, pues ya nada más iría a regresar y ver que coincidan los números, 2x1, 2 para televisión y 3 para periódico, nos dé tanto de ingresos altos, 36, y 3x1 más 6 de periódico, nos dé 60 de ingresos medios. Bien. Ya pasamos paso 1, ya pasamos paso número 2. Paso número 3. ¿Qué nos dice el paso número 3? Laura Martínez.
Laura, lo voy a dejar por acá, ¿eh? Profe, Laura ¿lo puede Martínez. volver a repetir? Lo que pasa es que estoy con datos y se me traba mucho. De acuerdo. Laura, ¿me puede leer, nos puede ayudar a leer, por favor, el paso número 3? Bueno, lo dejo aquí entonces ya marcado, una llamada de atención. Sí, aquí estoy. Dice, encontrar las coordenadas de los vértices extremos para las restricciones normalmente sustituyendo por cero. Bien, Paso número 3. eso número 3. Bien, vamos a encontrar las coordenadas de los vértices. Ok, lo voy a explicar. Antes de que vayamos a ver cómo aparece, quiero explicarlo. Lo voy a explicar en esta otra parte. Voy a explicar geométricamente o matemáticamente a qué nos referimos. Bien. Bueno, déjame seleccionar el color porque creo que está en rojo. Bueno, una función matemática, cualquiera, por ejemplo, yo voy a llamar una función con la letra que yo quiera. Voy a ponerle C, C de Cristóbal. C, por ejemplo, es igual a 5x más 3, por ejemplo. Eso es una función que es similar a las restricciones que nosotros acabamos de crear, ¿sale? Y en este caso se llama C y es la expresión matemática de 5x más 3. Esta expresión matemática tendría que representar algo en la vida real. Por ejemplo, podría representar mis ingresos cada 5 días. Podría representar mis ingresos cada 5 meses. Podría representar mi ganancia de peso corporal, masa corporal, perdón, cada determinado tiempo. Puede representar cualquier cosa en la vida real. En matemáticas, pasándolo del plano de álgebra, porque esto es álgebra, si lo pasamos al plano geométrico, entonces tenemos que recordar a un señor que se llamaba René, que se llamaba Descartes, el padre de la geometría analítica, que nos viene a decir que las funciones, la mayoría de las funciones en el mundo se pueden representar en un eje coordenado. Pero tengo herramientas suficientes aquí, pero lo hago por... Perdón. Y nos trae de regreso, nos trae el recuerdo de este plano, que es X y es Y. ¿Sale? X y Y, recordemos que se utilizaba en geometría analítica, por ejemplo, para referirnos a las dos variables. Ups, algo pasó, permítanme. Para referirnos a las dos variables, como les comentaba. Bueno, aquí nosotros, en investigación de operaciones, para seguir de acuerdo y en orden con lo que dice la literatura, con lo que dicen la mayoría de los autores, con lo que dicen todas las personas que han escrito sobre investigación de operaciones y propiamente sobre este método, a este eje lo vamos a llamar X1. Y a este eje que está acá lo vamos a llamar X2, pero es exactamente lo mismo. Ahora, esta expresión matemática, por ejemplo, geométricamente, como es lineal, nos va a dar algo así. Por ejemplo, ¿vale? Nos va a dar una recta, es lineal. De hecho, todo van a ser rectas en el método gráfico porque es programación lineal. A la primera potencia están elevadas nuestras variables. Bien. Entonces, esta función que yo tengo aquí, que no logro... Esta función que yo tengo aquí, por ejemplo, me va a dar como resultado una recta si yo la grafico. Por ejemplo, sustituyo, permítame. Si yo sustituyo la X por 1, sería 5 por 1 más 3. Y entonces yo estaría diciendo que cuando X vale 1, aquí, X vale 1, entonces la función vale 9. Por ejemplo, por acá, aquí hay un 9. Cuando X vale 2, sustituyo 5 por 2 más 3 igual a 5 por 2, 10 más 3 es igual a 13. Entonces cuando X vale 2, la otra parte vale 13. Y así puedo ir haciéndolo para cada uno de los valores en un intervalo, porque si se dan cuenta, esto es finito. Esto empieza aquí
y termina aquí. La sucesión, que sería un tema ya mucho más extenso, la sucesión o la serie geométrica a partir de la función lineal, pues se puede ir extendiendo, pero nuestros problemas no deberían ser ilimitados o infinitos dentro de una organización. A veces sí tenemos problemas que se extienden mucho, pero no en una organización. Entonces, como nos podemos dar cuenta, esta función genera una recta, porque los puntitos que vamos a tener aquí, que vamos a ir teniendo, pues los podemos unir. Recordarán geometría analítica, unimos los puntos y ya nos da la recta. Ahora, a nosotros por el momento no nos van a interesar estos elementos que están en el centro. Para el método gráfico nos van a interesar estos dos puntos, importante. Este punto de aquí y este punto de acá. ¿Cuáles son esos dos puntos? Los extremos, los puntos extremos. Eso es lo que vamos a hacer ahorita en el paso número 3, encontrar esos extremos. Podríamos hacer, por ejemplo, esto, encontrar cada puntito y ya luego determinar los extremos, pero imagínense, si hay 1000 unidades, tendríamos que hacer una iteración de 1000 veces, o sea, 1000 veces repetir un procedimiento. No sería conveniente hablando de tiempo. ¿Okay? Ni sano. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o comentario? Una tablita de madera, güey. ¿Cómo dijo? No, perdón, profe. Se me abre el micrófono. Bueno, ahora sí, ¿algún comentario? ¿Todo bien? Regreso. Paso número 3. Vimos que se consigue sustituyendo por 0. Es muy sencillo. Vean. Es muy, muy sencillo, de hecho. Pero hay que entender a qué se refiere para cuando estemos resolviendo. Ahorita es un ejercicio que ya está resuelto. Más adelante, cuando tengamos que resolver uno desde 0, pues habrá que entenderlo, porque ahorita los números ya están. Bien, paso número 3 es encontrar las coordenadas de los extremos. Ya saben ustedes a qué se refiere. Hay una recta y tiene unos extremos. Queremos encontrar esas coordenadas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer únicamente? Únicamente vamos a... Mueve tanto la... Únicamente, vean, esta restricción es la restricción número 1, la de personas de ingresos altos, ¿vale? Este es R1. Y por acá abajo, si no me equivoco, esta es la restricción número 2. ¿Cambió algo en esto? ¿Qué es lo que cambió? El signo de igual. Observen que ya no se trata de una desigualdad, ahora se trata de una igualdad. ¿Por qué lo hacemos? Esto es un truco, vamos a llamarlo un truco en matemáticas, para delimitar nuestra zona de estudio, porque si lo dejamos como una inecuación, por ejemplo, en la restricción 1 es 2x1 más 3x2 mayor o igual que 36. Mayor que 36 sería 37, 38, 39, 40, 41, 42, sería 100, sería 1000, sería 2000, sería 1.000.000, 3.000.000. Infinita cantidad de valores mayores que 36. No nos conviene estar trabajando con tantos valores, con tantos números. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Igual a 36. Y al decir igual a 36, ¿qué es lo que hacemos? Únicamente el 36. Y nos evitamos todo el problema de la sucesión infinita. ¿Vale? Por eso es que se convierte en igualdad. ¿Alguna duda con ello? No, profe. Está bien. Perfecto. Bien. Eso se hace para las dos restricciones. Hago la aclaración de por qué se utiliza el signo de igual. Esa transformación que la tenemos que hacer siempre para estos casos. Luego, ahora sí ya para encontrar los vértices es muy sencillo. A las variables las vamos a sustituir con 0 a la que queramos eliminar. Las rectas tienen dos extremos. Cada extremo tiene una pareja de coordenadas, que voy a llamar ahorita x1 y x2. Y por acá también x1 y x2. Bien. ¿Cómo se hace esto? Sustituyendo simplemente con 0 en la variable que deseamos eliminar, la que no va a existir en la solución. Por ejemplo, queremos encontrar el extremo
uno de los extremos y vamos a eliminar a la variable x1. La operación está aquí al lado derecho, como pueden observar, aquí está. 2, en lugar de poner x1, pongo 0, porque voy a eliminar a la variable x1. En realidad no la estoy eliminando. En realidad lo que estoy haciendo es decirle a la variable x1, oye, variable x1, tú no vas a tener un valor. Geométricamente vas a estar en la ordenada no. El nombre es coincidiendo con el vértice, ¿vale? Entonces, x1 va a tener valor 0 y va a coincidir con el eje 0, con el eje x, justo en 0 desplazamiento en x, ¿ok? Decimos luego que se elimina, pero en realidad no se está eliminando, simplemente está coincidiendo con el eje. Será 2 por 0. Como la variable x1 es la que vamos a restringir al eje 0, o en otras palabras más sencillas, eliminarla, entonces se multiplica por 0, pero la x2 no. ¿Por qué la x2 no se elimina o no se multiplica por 0? Porque vamos a obtener el valor de la coordenada x2, ¿vale? Okay. Entonces, por ejemplo, la primera pareja, esta, lo estoy poniendo así, la gráfica va a ser un poquito diferente ya cuando lo grafiquemos. Será 2 por 0, pues es igual a 0. Esto se cancela. Y ya nada más nos queda 3x2 es igual a 36. Nos queda esta parte. Despejamos x2 para conocer su valor. Y x2, hay un 3 aquí. Esto ya no lo sabemos perfectamente bien. El 3 se está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, x2 es igual a, esto es igual, no es menos, 36 entre 3. Y 36 entre 3 es igual a 12 positivo. ¿Alguna duda de dónde sale ese valor? 12. No, profe. Perfecto. No, profe. Bien. Ahora, este extremo, acabamos de encontrar un extremo. Ustedes me dirán, oiga, pero un extremo, ¿cómo lo llamaremos? Bueno, el señor Descartes. El señor Descartes dijo que un punto tiene que tener 2 coordenadas por lo menos para que pueda existir en un sistema coordenado. Y el 12, si no me equivoco, ustedes dirán, es un número. ¿Dónde está el otro número que le da sentido a ese punto, a ese extremo? Pues como recordaremos, a x lo sustituimos por 1. ¿Okay? Perdón, por 0. x1. A x1 lo sustituimos por 0. Entonces, el valor de x1, ¿cuánto es? 0. Y el valor de x2 es 12. Recuerdan que en el plano, bueno, de hecho aquí está, la primera coordenada es x1 y x1 vale 0. Y la segunda coordenada es x2 y vale 12. ¿Sí? Entonces, es exactamente lo mismo que tengo acá. 0, 12. Este sería x1, que nosotros convenientemente sustituimos por 0. Y este es x2, que es el resultado que obtuvimos nosotros. Pero hasta aquí solamente tenemos un extremo, un solo extremo de nuestra recta, ¿vale? De nuestra restricción. Y nuestra restricción tiene 2 extremos en el intervalo que estamos analizando, que es igual a 36. Entonces, en ese intervalo igual a 36, nos falta el otro extremo. Ahorita ya tenemos este, perfecto, hay que encontrar el otro. ¿Cómo se hace? Exactamente igual. Pero ya no vamos a eliminar ahora a x1, porque x1 ya quedó eliminada. Y nos dio como resultado el valor de x2. Ahora vamos a eliminar a x2 para ver cuánto vale x1. Entonces, en la misma restricción, porque es exactamente la misma, 2x1 se queda, más 3x2, pero x2 en este caso ya no vale 0, perdón, no vale x2 ni 2, sino que ahora va a valer 0. Entonces, nos fijamos y tenemos 3 por 0. 3 por 0 ya sabemos que es igual a 0. Todo número multiplicado por 0 es 0. 3 por 0 es igual a 0. Entonces nos queda como 2x1 es igual a 36, que es la misma restricción. Por lo tanto, despejamos x1. A x1 lo multiplica el 2, entonces el 2 pasa a dividir. Y entonces x1 es igual a 36 entre 2. Y 36 entre 2 es igual a 18 positivo. ¿Qué acabamos de obtener? Acabamos de obtener la otra pareja ordenada, según Descartes, de acuerdo con Descartes, y aquí mismo el otro extremo de nuestra recta o nuestra restricción. Y entonces vamos a tener 18,0. ¿Por qué 18? Porque es lo que hagamos, ¿por qué 18,0 y no 0,18? Porque 18 es la primera variable, x1, y x1 es el valor que acabamos de encontrar, que vale a 18. Y x2 lo sustituimos con 0, nos quedó con 0. ¿Alguna duda hasta aquí?
todo claro, profe. ¿Todo bien? Vaya, excelente. Ok. Voy a explicar de forma más directa la parte número 2, porque es exactamente lo mismo. Esto que acabamos de hacer fue para la restricción 1. Falta de la restricción 2 y se hace exactamente lo mismo. En la restricción 2 sustituimos x1 con 0, que está aquí, se cancela y nos da el valor de x2. Entonces la primera coordenada sería 0,10, que es esta que tengo aquí. Hago lo mismo, pero ahora sustituyo, en lugar de en x1, sustituyo x2 con 0. Y sería 6 por x2, que en realidad es 0, 6 por 0, 0. Nos queda 3x1 es igual a 60. Despejamos y x1 vale 60 entre 3, 20. Entonces la otra coordenada sería x1, x2 y x1 vale 20 y x2 vale 0. Entonces sería 20,0. Y nos queda ahí. Quito los apuntes y les dejo que terminen de copiar bien. Por aquí, este es igual. No hay ningún valor negativo hasta aquí. ¿Vale? Todos estos son iguales. Porque luego me ha pasado que nos confundimos. Todos son signos iguales. Okay, los dejo un momentito para que terminemos de copiar y vamos a avanzar con el siguiente paso. Estoy seguro de que ya habían copiado, pero igual les di el tiempo. Yeyetsi Medrano, ¿sería tan amable de ayudarnos a recordar el paso número 4? Sí, el paso número 4 dice graficar las restricciones con las coordenadas de los extremos en los ejes. Perfecto. Mi amable Yeyetsi. Vamos a graficar las restricciones. Esta de aquí es x1. ¿Cuáles son sus coordenadas, sus extremos? Bueno, sus extremos son estos de aquí. Y este de acá, perdón, dije x1, no es x1. Sus coordenadas son estas, de los extremos. Esta es la restricción número 2. Y estos son sus extremos y sus coordenadas. ¿Okay? Entonces, en pocas palabras, acabamos de obtener un punto aquí y otro punto acá. Para la restricción 1 lo unimos y ya tenemos una recta. Para la restricción número 2 tenemos un punto por aquí, otro punto por acá. Los unimos y ya tenemos la otra recta. Vamos para allá y nos quedaría del siguiente modo. Paso número 4. Vale, ya vimos de dónde sale todo, ya vimos cómo está todo. Ahora vamos a analizar simplemente. La graficación es lo más sencillo que nos vamos a encontrar. Sí, le prestamos atención a nuestro docente de álgebra por ahí, en el bachillerato. Bien. Esta es la primera restricción. Y convenientemente, yo le puse color verde, para que ustedes supieran que esta pareja de coordenadas se trata de una restricción. Y la de color rojo es otro par de coordenadas, se refiere a la otra restricción. Entonces, la de color verde será la restricción número 1 y la de color rojo será la restricción número 2. ¿Cuáles son esas restricciones? Matemáticamente ya habíamos visto, que son 2x1 más 3x2 es igual a mayor o igual que 36 y 3x1 más 6x2 sería la restricción 2, es mayor o igual que 60. Regreso por acá y continúo. Como la primera coordenada del extremo es 0,12, entonces tengo mi plano coordenado y hago mi escala numérica. Fíjense, para el primer punto, x1, ya habíamos visto que x1 está en horizontal y x2 va a ser vertical, que sería xy. Y aquí, x1 vale 0. Entonces, ¿cuánto desplazamiento tiene x1? X1 no tiene desplazamiento, ya habíamos dicho que lo habíamos obligado a que estuviese en el eje, sin desplazamiento. Entonces, x1 está aquí, pero tiene desplazamiento en x2, en el eje vertical. ¿Cuánto se desplaza? 2 unidades. 0,12. Es esto que tengo aquí. Ya tengo un extremo. Es este. Voy con el otro extremo de la misma restricción. El otro extremo me dice que, en este caso, x1 tiene desplazamiento. ¿Cuánto es su desplazamiento? 18 positivo. Siempre vamos a estar en el plano positivo. 18 positivo. Entonces, x1 se mueve hasta el número 18. Aquí está.
¿Y cuánto desplazamiento tiene en el eje vertical, en Y o en X2? Tiene 0. Entonces no se desplaza hacia arriba ni hacia abajo. Queda aquí, 18,0. Ahora sí, teniendo estos dos puntos, lo único que hacemos es unirlos. Los uní. ¿Okay? Hago lo mismo para la restricción número 2. La primera coordenada es 0,10. 0 en X, 10 en Y. En X2. Siguiente punto, 20 en X1, hasta acá, y 0 desplazamiento en X2, para arriba nada, para abajo. ¿Está? Y también están unidos. ¿Alguna duda de cómo se grafica? No, profe. Tamara Rivera, ¿se encuentra aquí? Sí, profe. Una pregunta, ¿por qué mi plano cartesiano en mi gráfica siempre va a ser positivo? Porque en las coordenadas solo tenemos números positivos. ¿Correcto? ¿Y por qué sucede eso? ¿O por qué tiene que suceder eso? Ahí sí ya no sé. Ricardo Cázares, misma pregunta. Ay, no sé, profe. No sabemos. Sofía Martínez. Pues, porque no tenemos ningún valor negativo. Y si lo tuviésemos, ¿por qué no se podría? ¿No? No sé. Y Natalia, diga. No, maestro, la verdad yo tampoco sé. Vamos a ver si... Estoy seguro que Irma sí. Irma Rodríguez. La verdad no, profe. Ok, Adrián, usted sí. Tiene que saber. Porque tenemos una restricción, ¿no? A ver, sea más específico, ¿por qué? Porque, bueno, usted preguntaba que por qué no podíamos tener valores negativos. Y es básicamente porque tenemos la restricción de que tiene que, o sea, del valor por así decirlo, del signo que debe tener ese valor. Me parece que sí es acertado, no estoy seguro de si totalmente, pero su análisis sí tiene que ver con la respuesta, porque tenemos una restricción, tenemos una condición, y con esto quiero hacer alusión y comentar, dar a entender la importancia de las cosas pequeñas, porque es una pequeñez, por lo que nos podemos equivocar en todo esto, por lo que podemos reprobar todo este curso, por ejemplo. Son pequeñeces. Al principio les comenté que era algo que pasábamos por alto, y sí lo pasamos por alto, a pesar de que hemos comentado que todo va de acuerdo, que todo va bien. Se llama condición de no negatividad y estaba hasta abajo, en segunda, tercera diapositiva que vimos, y lo habíamos entendido, lo habíamos comprendido, pero se nos fue. ¿Okay? Recuerden, tenemos una condición de no negatividad donde nos dice que las restricciones, las variables, no pueden ser negativas. Entonces, como no pueden ser negativas, tampoco vamos a tener cuadrantes con variables negativas. Siempre vamos a estar trabajando en el primer cuadrante, porque todos los valores son positivos. ¿Por qué sería esto? Pues porque realmente, ¿qué pasaría si convertimos nuestras variables en valores negativos? Pues, por ejemplo, nosotros no podemos tener 5 periódicos negativos. No podemos tener 5 televisiones negativas. ¿Vale? Hablando de la existencia de esos elementos, ¿cómo existen menos 5 periódicos? ¿Cómo existen menos 5 televisiones? Si fuese tiempo, ¿cómo existen menos 10 minutos? ¿Sale? Todo el tiempo, todas las cosas que existen son y se manejan como cantidades positivas, aunque tengan carácter negativo. Eso es otra cosa aparte. Carácter. ¿Okay? Siempre van a ser positivos. Bueno.
Confíen ustedes en que no hay ninguna duda hasta aquí. El paso número 4, cómo graficar. Y de aquí viene algo muy importante. Recuerden la condición de no negatividad también. De aquí viene algo muy importante. Que es el paso número 5 que me va a ayudar a leer. Si es tan amable, por favor, Natalia. Paso número 5. Voy, profe. Asignar sentido a las restricciones y se define a partir de la sustitución por 0 en la desigualdad. Si pasa por el origen y concuerda con la desigualdad, entonces desciende. Si no, será en el sentido opuesto. Perfecto. Quiero explicar eso de las desigualdades porque igual es un tema que deberíamos recordar, a lo mejor no dominar a la perfección, pero sí recordar de cursos anteriores, pero por si las dudas, vamos a observarlo. Es muy fácil entender una ecuación, porque una ecuación nos dice que, por ejemplo, x es igual a 10. Entonces, yo le pregunto así muy rápido, Irma, ¿cuánto vale x? Irma, 10. vale 10, ¿correcto? Yo pongo por acá, y es igual a 37.801. Y le pregunto muy rápido a Sofía. Sofía Martínez, ¿cuánto vale y? 37.801. Correcto. Entonces, es muy fácil entender una ecuación. Es muy sencillo porque el valor es directo. ¿Qué sucede cuando tenemos una inecuación? Es decir, algo así como una ecuación, pero también lo contrario de una ecuación. No está igualado. Por ejemplo, los signos de desigualdad ya los conocemos. Yo tengo que x es mayor que 36. Entonces yo le pregunto, oiga, perdón. Yo le pregunto por aquí, muy rápido, oiga, Yeyetsi Medrano, ¿cuánto vale x? $36, ¿no? No. Tamara. ¿Vale cualquier número mayor a 36? Vale cualquier número mayor a ¿No es 36. menos 36? No, aquí es x mayor que 36. O sea, x vale cualquier número mayor que 36. Es decir, x puede ser, me recuerda la notación, x es todos los números que pertenecen a el conjunto ahora sí, 37,38, x puede ser 39, puede ser 40, puede ser 41, puede ser cualquier valor mayor que 36, más 40. Puntos suspensivos. ¿Sale? Entonces, es diferente una inecuación a una ecuación. En una ecuación el valor es directo. En una inecuación el valor no es directo. Se deduce, se tiene que comprender. Se resuelve exactamente igual que una ecuación, pero no significa lo mismo que una ecuación. Ahora, lo comento porque aquí viene lo siguiente. Ahorita que leyó Natalia, el paso número 5 dice algo muy importante. Si la restricción es igual, o sea, si la restricción coincide, entonces la restricción la gráfica va a ir para abajo. Si no coincide, irá hacia arriba. ¿Okay? Y se tiene que sustituir por 0. Entonces, ¿cómo sé si coincide o no? Tengo que analizarlo, porque ya no es una ecuación. Entonces, por ejemplo, yo pongo aquí que 7 es mayor que 6. ¿Esto es correcto? Sí. ¿Quién dijo que sí? Tamara. Tamara, ¿usted dijo que sí? Sí, creo. Ok, antes de, por si no lo recordamos, la flechita, tipo flechita que está apuntando hacia la derecha significa o se lee mayor que, la que está apuntando hacia la izquierda se lee menor que, la flechita que apunta hacia la derecha con una rayita abajo significa mayor o igual que, y la que apunta hacia la izquierda y tiene una rayita abajo significa o se lee menor o igual que. Ahora, esto se lee 7 mayor que 6. Pregunto,
Analizo. 7 sí es mayor que 6. Sí. Correcto. ¿Cierto? Como había comentado Tamara. Ahora, yo les digo 0 mayor que 5. ¿Es correcto esto? No. No es correcto, ¿verdad? Entonces, aquí no hay equivalencia. Aquí sí hay equivalencia. Aquí no hay equivalencia, porque no concuerda. 0 no es mayor que 5. ¿Sale? Ahora, en este caso, como si hay esta equivalencia, la restricción iría hacia abajo. Aquí, como no hay equivalencia, la restricción iría hacia arriba. Voy para allá. Observo. La restricción número 1, recuerden que la había marcado con color verde. Entonces, restricción número 1, en la restricción número 1 voy a sustituir a todas las variables con 0 y vamos a ver si coincide. Entonces, lo hago, es muy rápido y me queda así. 2 por x1 vale 0 y 3 por x2 vale 0. 2 por 0, 0, 3 por 0, 0. 0 más 0 es igual a 0. Pregunto, ¿0 es mayor o igual que 36? No. No. Por lo tanto, no se cumple, ¿correcto? Sí. Sí, es correcto. No se cumple. Como no se cumple, de acuerdo con lo que leyó Natalia en el paso número 5, como no se cumple, entonces el sentido de la restricción es hacia arriba. Esto que tenemos aquí. Esto de aquí. ¿Sale? Quiere decir que la restricción 1 geométricamente apuntará hacia arriba. ¿Sale? Vamos con la restricción número 2. Sustituimos con 0. 3 por 0 es 0. 6 por 0 es 0. Pregunto, ¿0 es mayor o igual que 60? No. No. Y como no se cumple, entonces la restricción también apunta hacia arriba. ¿Cómo se habría cumplido? Pues se habría cumplido si, por ejemplo, aquí nos hubiese dicho 36 es mayor o igual que 36. Aquí se habría cumplido y entonces la restricción habría ido hacia abajo, en ese caso. Eso. Y ambas restricciones apuntan hacia arriba. Regreso aquí a donde están mis rectas, ¿vale? Las rectas que están trazadas, que lo único que hice fue cambiar, pasarlo aquí de pequeñito, acá en grande. Ya sabemos que el verde es la número 1 y la roja es la número 2. Y ya sé hacia dónde apuntan. Ahora aquí nada más les pongo una flechita para verlo gráficamente. Ambas apuntan hacia arriba, entonces fíjense que cada extremo está apuntando hacia arriba. Si se hubiese cumplido la restricción, estarían apuntando hacia abajo. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿Todo bien? Okay. No sé si vayan copiando, pero si van copiando me dicen para atenderme. El paso número 6. Paso número 6 nos dice que hay que encontrar la región factible. ¿Cómo encuentras la región factible y el punto de intersección? El punto de intersección es sencillo, ¿no? Eso lo voy a mostrar acá. Regreso. El punto de intersección es el único punto donde las rectas se cortan. Entonces, creo que debe ser por aquí. Geométricamente hay un solo punto donde las rectas se cortan. Este punto es el punto de intersección. ¿Sale? Intersección. Ese lo tengo marcado porque ese va a ser un vértice solución, que es el que tengo aquí, aproximadamente. Okay. Aquí está el vértice de intersección, el vértice que es posible solución, no es la solución, es posible solución. ¿Okay? Bien. Ahora, recordemos que ambas restricciones iban apuntando hacia arriba. Ambas restricciones iban apuntando hacia arriba. Como ambas están apuntando hacia arriba, quiere decir que no van a tomar valores hacia abajo, no pueden tomar valores inferiores. Por tal motivo, esta es una región no factible y la región factible se encontrará hacia arriba. ¿Vale? Entonces, todo esto es región factible. Ahora, ¿por qué aquí y aquí, que hay un pequeño espacio, por qué ahí no es región factible? Si la restricción número 2, en el vértice de la izquierda, en el primer punto, sí abarca desde ahí, y en el lado derecho, la restricción número 1,
sí abarca también ese espacio. ¿Por qué no es región factible? Bueno, como estamos hablando de que estas dos restricciones apuntan a la solución de una misma función objetivo que ya denominamos nosotros como Z, es decir, ambas restricciones tienen que optimizar a Z, tienen que dar resultados para Z. Quiere decir que ambas restricciones tienen que compartir resultados para que Z pueda funcionar. Entonces, si nosotros tomásemos, por ejemplo, podría ser el caso, si tomásemos de este lado, que desde aquí fuese región factible, estaríamos dejando afuera nosotros a la restricción número 1, porque la restricción número 1 apunta hacia arriba, es decir, la restricción número 1 puede subir hacia acá hasta cualquier lado, pero no puede bajar porque su sentido es hacia arriba. Entonces la restricción 1 yo no la podría obligar a que pasase hasta acá, a donde está la restricción número 2. Entonces este vértice no me sirve, ¿vale? Déjenme borrar otra vez. Ok, este vértice no me sirve. ¿Por qué? Porque esta restricción, como va para arriba, pues como va para arriba no puede bajar. ¿Okay? Entonces, esta parte quedaría descartada y este vértice queda descartado. Voy al lado derecho y observo que también aquí ambos iban hacia arriba. Como ambos van hacia arriba, pues ninguno puede bajar. Así de torpe aunque suene, no pueden bajar. ¿Sale? Entonces, ¿aquí quién voy a tomar? Yo no puedo tomar al vértice verde ahora, al de la restricción número 1. Acá sí lo tomé porque era el que estaba más arriba y ambos suben. Del lado derecho, el vértice verde ya no sería solución. ¿Por qué? Porque yo estaría dejando afuera a la restricción número 2. La restricción número 2 ya no puede bajar. ¿Por qué? Porque su sentido es hacia arriba. Entonces no puede bajar. Y como no puede bajar, entonces nunca podría tomar los valores de la restricción número 1. ¿Y qué pasa si no toma los valores de la restricción número 1? Pues no estaríamos cumpliendo con Z. ¿Ok? Entonces, este no es solución. ¿Por qué no es solución el verde del otro lado? Porque estaría dejando fuera a la restricción número 2. Ahora entonces, esto aquí, no sé qué dice, captura. Este no es solución, este no es solución. Este es posible solución, este es posible solución y este es posible solución. Ya encontramos 3 vértices que tienen coordenadas que son posibles soluciones. ¿Sale? Geraldi, ¿me apoya leyendo el paso número 4? El paso número 7. Sí. Definir los vértices de nuestra región factible. En el caso del punto de intersección, este se encuentra en el método tradicional para solucionar sistemas de ecuaciones. Ok, perfecto. Geraldine, muy amable. Bien, hasta aquí, gráficamente y geométricamente, ya encontramos los vértices que son posible solución. Casi siempre vamos a encontrar 3 vértices de 3 posibles soluciones que son los vértices, ¿vale? Hasta aquí. Ahora el caso es encontrar sus coordenadas. Es sencillo encontrar las coordenadas de los extremos de las rectas, este y este, porque esos ya los conocemos. Ya conocemos este extremo que vale. Lo voy a comentar a ver si lo recordamos. Este extremo vale 0 para x y 12 para x, 0 para x1 y 12 para x2. Entonces sus coordenadas son 0,12. Esta es una posible solución. Del lado derecho, que es posible solución, su coordenada sería 20 para x1, 0 para x2. Ya también lo conocemos, lo habíamos obtenido ya antes. O sea, ya no me detengo a explicar esa parte. Pero nos queda una posible solución, que es el punto de intersección. El punto de intersección, sí es posible solución para ambos, porque se encuentra justo en donde cortan. Entonces, convergen ambas restricciones y por lo tanto al converger quiere decir que pueden darle solución a la función objetivo, que es la que estamos buscando optimizar. Entonces, ¿cómo encontramos la intersección? Esa intersección no la conocemos, el punto, las coordenadas. Esas se encuentran, como mencionó ahorita Geraldi, mediante el método tradicional para resolver sistemas de ecuaciones, que es lo que vimos en la clase anterior. ¿Vale?
Y bueno, aquí no, creo que ya eso sí se puede hacer. Vamos a ver si lo podemos resolver. Voy a cambiar esto. Antes de pasar a la solución, vamos a resolver nosotros aparte, porque ya lo habíamos visto. Entonces, voy a pasar por acá. Y permítanme abrir una nueva capa. Aquí. La restricción 1 era 2x1 más 3x2 mayor o igual, pero yo no lo voy a poner como mayor o igual, lo voy a poner como igual a 36. Y la restricción 2 era, parece que también 2x1 más 3x1. 3x1. Amable. 36 sería 3x1 más 6x2 igual a 60. Ya, fíjense que no estoy poniendo mayor o igual que para evitarme todo lo de la sucesión infinita. Ese es un sistema de ecuaciones. Esa es la ecuación número 1. Ya saben de dónde salió esta ecuación. Y esta es la ecuación número 2. Ya saben de dónde salió la ecuación. Tienen 7 minutos para encontrar el resultado correcto. ¿Sale? De este sistema de ecuaciones. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿A cuánto vale x1 y cuánto vale x2? Y esa solución tiene que ser óptima para ambos, como lo resolvimos en la sesión anterior. Así que adelante, con esto ya vamos casi a concluir en el día de hoy. Trabajamos en ello, por favor. Por si acaso, x1 es como decir x y x2 es como decir y. ¿Vale? Nada más que ahora están otros términos. Y yo lo pongo x1 y x2, pero es conveniente que lo trabajen como subíndice. Así. x1, para que no vayan a confundir que el 1 está multiplicando la x y que el Si alguien llega a encontrar los resultados más pronto, me comenta para exponerlos y ver si son los correctos.
Continúen resolviendo. Voy a hacer el segundo pase de lista. De 40 horas. Geraldi Campos Uscanga. Presente. Gracias. Ian del Moral Ferreira. Adriana Samar Gómez García. Presente, profe. Gracias. Laura Itzel Martínez Gamboa. Presente. Gracias. Kevin Rodrigo Ortiz Morales. Irma Lisette Rodríguez Loyo. Presente. Gracias. Hania Yeyetsi Salinas Medrano. Presente. Muy amable. Tamara Vergara Rivera. Presente. Tamara llegó tarde en la primera, la verdad no estuvo en el primer pase de lista. Sí, llegué tarde. Cristian Aquino Flores, me comentó que no podía estar. Ricardo Hermilo Cázares Rojas. Estoy presente. Gracias, Ricardo. Krishna Yailet García Torres. Natalia González Díaz. Presente, profe. Muy amable. Irma Sofía Martínez Rivera. Presente. Muy amable. Perfecto. 11:49. ¿Alguien tiene la respuesta? No, profe, ya acabé. A ver, dígame, Adrián. Tengo que x1 es igual a 12 y x2 es igual a 4. 2 y x2 es igual a 4. Así es. Ok. ¿Dónde están los pasos? Ok. X1 es igual a 12, correcto, y X2 es igual a 4, correcto. Las coordenadas ya serán... No, ya me falta el último. ¿Correcto? Entonces sería X1 12, X2 es igual a 4. Entonces, así como aquí están marcadas las coordenadas de cada uno de los vértices de solución, ahora de B, yo le puse B, bueno, la siguiente clase la vamos a ver. Pero ahí está la solución, ya nos quedaríamos a 3, 4 diapositivas de terminar. Ahorita lo dejo aquí. Pero es correcto, Profe. 12. Bueno, 11:50, Profe. perfecto. ¿Alguien iba a comentar Profe. algo? ¿Me puede poner el paso 5, por favor? Paso 5. Es que no lo copié. Bien, salvo Ricardo que va a terminar de copiar, les agradezco por la Ya lo sesión. copié, profe. ¿Ya? Qué rápido. Bueno, entonces de manera general les agradezco por la sesión del día de hoy. Estos apuntes se van a subir aquí. Bueno, se van a subir hasta el día miércoles que tenemos la otra sesión, para el caso de, sí, para el caso de todos ustedes. El día miércoles ya terminarían de subir los apuntes de toda la semana. Ahorita no se tiene que subir absolutamente nada. El día miércoles yo les comento dónde lo vamos a subir, ¿sale? Esta clase se va a subir en la plataforma y la van a tener disponible para observarla más adelante, así como la anterior también. Que tengan excelente día, buen inicio de semana. Nos vemos el día miércoles. Que todos estén muy bien. Hasta luego. No, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta buen día. Hasta luego. Hasta luego. Luego, profe.